A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Este mes lo hemos dedicado a hablar sobre la Santísima Virgen María. El día de hoy tendremos a un invitado muy especial, un ex pentecostal que a través de la intercesión de Mamá María llegó a la comunión plena de la Iglesia Católica. Además, este hermano nos dirá qué es el dogma de la Asunción. Quédese con nosotros a escuchar este interesante testimonio de vida. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Todos los meses ya es costumbre del programa entrevistar a un converso a la Iglesia Católica. Pues el día de hoy vamos a tener a un invitado especial, el hermano Douglas Umaña. Preséntate, Douglas. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias a ustedes que nos reciben en sus hogares y bueno, maravillado de estar aquí en tan hermoso programa de grande formación para los católicos. Bueno, acompañándoles también a ustedes, su servidor, Eddie Villalobos. Les quiero invitar, hermanos, para que se conecten en este momento al Facebook de Radio Fides y empiecen a dejar sus mensajes o comentarios al hermano Douglas. Si tienen alguna pregunta también, pues se la pueden hacer. Y esperamos también abrir las líneas para que ustedes nos hagan sus llamadas. Recuerden, el 905-931-1040. Más o menos al final del programa vamos a estar abriendo líneas. Así que estén listos para que nos hagan su llamadita. Bueno, Douglas, un placer tenerte con nosotros, ¿verdad? Primero que nada, y darnos la oportunidad de conocer esta historia de Cristo y María contigo. Cuéntanos un poquito, entonces, parte de tu testimonio, cómo empezaste en todo esto y parte de tu vida también. Bueno, a ver, te cuento. Yo nací en Tibás, en un hogar pues muy humilde, muy sencillo. Vivíamos muy cerca de la iglesia y mi abuela, una mujer de grandes principios y un amor profundo por la iglesia, pues me transmitió ese amor a través de su testimonio y de la Eucaristía diaria. Yo en ese tiempo, a mis escasos 9 años, colaboraba con mi parroquia, con el sacerdote de mi parroquia, en las labores propias que se le pueden encomendar a un niño de semejante edad. El monaguillo. El monaguillo. No, pues sí, en medio monaguillo. Okay. Y bueno, este padrecito, que Dios lo tenga en su gloria, imponía unas penitencias muy severas, como por ejemplo ir a la sacristía a darle un beso en el costado al Cristo del sepulcro. Eso por supuesto que me daba, no miedo, pavor. Hoy entiendo que el pobre padrecito hacía lo que podía dentro de su concepción antigua de la formación, ¿verdad?, en la iglesia. Claro. Como esta situación me hacía sentir pues muy mal, hice lo que hacen muchísimos católicos. No pregunté, ni busqué consejo, ni siquiera le consulté a mi abuela. Pues la verdad es que me daba muchísimo temor compartir lo que sentía en ese momento. Ahora comprendo y entiendo a muchísimas de las personas que como yo han cometido y cometen aún ese error. Siempre sentí en mi interior un amor profundo por Cristo y un deseo de servir sobre todo a los más pobres y más necesitados. Y por eso, ante la situación que se me presentaba, decidí buscar algún lugar en donde no me impusieran tan severos castigos. Al menos eso pensé en ese momento. Investigué lo poco que podía hacer, pues con esa edad, y encontré un lugar, precisamente una iglesia pentecostal. Yo no entendía mucho lo que era aquello y mucho menos tratar de preguntar qué era aquello y con quién hablar y para qué. No tenía pues obviamente ninguna formación clara sobre lo que estaba haciendo. Y yo solo intentaba encontrar un lugar donde fuera acogido y bueno, lo logré, así fue, me integré y muy pronto inicié en la formación. Bueno, qué curioso, a los 9 años usted ya está tocando las puertas de una iglesia evangélica. La verdad es que muy peculiar, ¿verdad? Ahora, sería bueno que también nos dijeras, me habías contado que más o menos estuviste unos 12, 13 años en el pentecostalismo o las iglesias evangélicas en general. Dinos entonces, ¿qué tipo de formación fue la que llevaste y en qué lugar estuviste? Efectivamente, Eddie, estuve bastantes años dentro de este grupo, iniciándome como miembro de la Sociedad de Jóvenes para luego con los años convertirme en presidente de esta sociedad. Y con el tiempo y la formación, cuando cumplía ya los 15 años, era predicador. Y para los 16 años ocupaba cargos en la Secretaría Nacional. En ese momento y con la experiencia que tenía, fui invitado ahí por varios amigos a tomar algunos cursos en el Instituto Bíblico.
comenzando así mi preparación para en un futuro cercano supuestamente convertirme en pastor y ponerme al frente de alguna de las iglesias pues del grupo. Y si no, pues en el peor de los casos, irme a buscar algún lugar medio popular y poner alguna carpa o algún tipo de estas, la cochera, la famosa cochera. En la famosa cochera, y hacerme yo el lugar donde poder predicar, ¿verdad? La gente pues en ese tiempo, pues esto lo veía como exitoso, ¿verdad? Como que lo estaba haciendo total y absolutamente dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que arrasaría con cualquier cosa que interfiriera con ese plan de Dios. Pero dentro de mí había algo que no me terminaba de convencer. Había gente que realmente llegaba necesitando una respuesta para sus vidas. Gente que se desprendía de lo poco que tenía, gente humilde y de buena voluntad. Seres humanos, decimos nosotros, hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y yo pues sentía que debía dar cuenta a Dios por todos ellos. En mi conciencia algo me decía que ¿qué le vas a ofrecer a estas personas y a sus familias? Y que si realmente estaba yo atrayendo a estas personas por su bien. Y esa voz interna, a lo que yo llamo conciencia, comenzó a gritarme y ya no pude más. Bueno, y esa vocecita que usted me conversa, pues yo creo que todos la tenemos dentro de nosotros. Y bueno, nos dice qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿qué te decía vos esa voz? Yo, a ver, me remito al catecismo de la iglesia para responderte un poquitito eso, para enmarcar. Y quisiera referirme al numeral 1776, que nos dice que en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. Y continúa diciendo, el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. También en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el numeral 16, podemos leer, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Así que pues esa voz que yo sentía en mi interior me invitaba a ver a Cristo en mis hermanos y sobre todo un llamado realmente a servir a los más necesitados, a los que yo llamo los Cristos de la tierra, y me cuestioné si realmente estaba llevando a cabo esa misión y si estaba cumpliendo los propósitos del Evangelio o si solo ofrecía momentos de emoción, de ilusión. ¿A cuál Jesús realmente yo predicaba? ¿Al que solo sana lo físico o a uno que sana el alma, nos salva y nos ofrece una vida eterna? Bueno, qué bello, tanto como lo dice el magisterio como nos lo estás explicando. Yo creo que es momento como para invitar a los que nos escuchan a que pongan atención a esa voz que tienen dentro, esa ley del corazón de la que nos habla el libro de los Romanos. Y si usted, hermano que me escucha, no solamente al católico le hablo, porque también tenemos la virtud de que algunos hermanos separados nos están escuchando, ya me lo han comentado, pues a usted le hablo también, hermano, para que se toque el corazón y lo escuche, que se deje seducir por esa voz que le está diciendo que esta iglesia, que Cristo fundó, está viva y aún continúa adelante. Bueno, Douglas, cuéntanos un poquito más, porque queremos saber cómo fue ese proceso de regreso a casa, de regreso al catolicismo. Pues te cuento, tengo una anécdota muy hermosa, muy simpática. Yo estaba muy enfermo, con un vértigo terrible por tensiones, pues trabajaba muchísimo y en ese tiempo solo pensaba en mis necesidades materiales. Entonces le decidí plantear a la empresa una posibilidad de ir a hacer unos contactos en México para abrir mercado allá. Y bueno, y se logró hacer, me lo aprobaron. Y pese a mi enfermedad me fui acompañado por mi esposa. Una vez allá y una vez que terminé el trabajo nos quedó un tiempito para hacer turismo. Visitamos entonces la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Fue un momento... Hagamos una pausa ahí, porque vos me habías comentado que tu esposa era católica y vos la terminaste convirtiendo al evangelismo. Pues efectivamente. Parece como que no quedó muy convencida, ¿verdad? Puesto que te llevó a la basílica. No, yo creo que en el fondo ella tenía algo ahí de lo que hablamos, de esa conciencia maravillosa, ¿verdad? Que le dijo que realmente me llevara por ahí, que me invitara y que fuéramos a la iglesia de Guadalupe, ya no solo por turismo. Yo creo que en el fondo ella quería algo más. Ah, bueno, entonces síguenos contando, ¿qué más te decía tu esposita? Pues fue un momento ese muy hermoso, pues realmente me sentí muy atraído por aquella imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen tan maternal. Pero claro, por mi pasado, pues no le hice mucho caso a esa sensación que sentí.
la quise acallar. Y entonces, estando en este lugar, mi esposa me pidió que subiéramos al Tepeyac. Claro, pues en ese momento me asusté un poco por mi enfermedad, porque yo dije, bueno, con la altura que hay en México y todavía subir tal cantidad de escalones me iba a morir, ¿verdad? Claro, eso queda arriba. Yo no sé si es que mi esposa realmente me estaba ayudando o quería acabar conmigo. Pero bueno, al fin accedí y llegamos a la capilla del Cerrito, en donde de nuevo por pedido de mi esposa me pidió que por qué no iba donde estaba un sacerdote con una rosa en la mano bendiciendo a las personas que se le acercaban. Yo al principio no quería ir, pero bueno, al fin decidí ir también, y aquel hombre que no me dijo nada, solo me miró y con la rosa me dio su bendición. Pues fue maravilloso ese momento. No sentí ninguna cosa especial. Me sentí bien en un ambiente muy agradable, un ambiente como muy espiritual, muy recogido. Y bueno, le di las gracias y me fui. Bajamos pues, y para mi sorpresa y el de mi esposa, cuando estuvimos abajo, no sentí nada más del vértigo. Así que puedo decir hoy con toda certeza que fui sanado en casa de la Virgen y por ella, quien tuvo misericordia de este hombre que nunca la había visto con ojos de fe. Bueno, ¿y a qué conclusión llegaste o cómo hiciste para descubrir más sobre la Iglesia Católica que te pudo traer ya a la comunión plena con ella? Bueno, yo comprendí que debía conocer a fondo la iglesia y sobre todo aquella mujer maravillosa que algo habría querido decirme a través de eso que me sucedió. Hoy creo profundamente que Dios opera con la ternura y el amor de una madre. Me bastó con leer con especial atención dos textos para entender que Dios hubiese podido hacer un mundo más grande y un cielo mayor, pero nunca a una madre mayor que a la misma madre, a María. El primer texto que estudié es la Anunciación, que el Evangelio de San Lucas, en donde una vez conocido el designio divino, esta muchacha de escasos, tal vez 15 años, se entrega a la voluntad de Dios con obediencia inmediata y sin ninguna reserva. Ella se da cuenta de la desproporción entre lo que va a ser madre de Dios, ni más ni menos, ¿verdad? Y lo que es una mujer, como cualquier otra, ¿verdad? Humilde, sencilla, joven. Esta mujer se une a Dios en humildad y obediencia y pronuncia un sí a la llamada con una respuesta que realmente impresiona. Me impresionó muchísimo. Yo creo que impresiona a cualquiera cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El segundo texto, igual de maravilloso, es el Magnificat, y sí quisiera, si me permite, Eddie, leerlo textualmente en el Evangelio según San adelante. Lucas. Dice así. Es San Lucas, San Lucas 1 del versículo 46 al 55. El Magnificat, entonces. Exacto. Dice: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Estos textos maravillosos me llevaron a la conclusión de que podía servir hoy día más y más, y así lo hemos hecho junto con mi esposa, precisamente en la espiritualidad de la cruz, como te comenté, específicamente en alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús, una obra sacerdotal maravillosa que le fue revelada a una mujer, precisamente una mujer mística mexicana, Concepción Cabrera de Armida, mujer laica, casada, ama de casa, madre, como cualquier mujer hoy en día. ¡Qué maravilla! Que fundó 5 obras por inspiración de nuestro Señor y en la cual hemos descubierto un camino entre tantos que ofrece la iglesia hoy en día para acercarnos a Él. Más recientemente he tenido la oportunidad de integrarme también en el proceso del diaconado permanente, en donde me formo junto a otros hermanos para servir con el propósito de ser mensajeros, creyendo lo que proclamamos, enseñando lo que creemos y viviendo lo que enseñamos.
Y qué bonito, Douglas, que mencionas que hay muchos caminos en la iglesia. O sea, realmente hay muchos grupos apostólicos en el cual usted puede unirse y servir con diferentes espiritualidades. No tenemos por qué juzgar una y otra espiritualidad, siempre y cuando mantengamos la unidad que Cristo tanto deseó para su iglesia. Y qué bello de escuchar cómo la Virgen, pues, sin mucho ruido, sin mucho espectáculo de cámaras o cuestiones parecidas, intercede por vos para hacerte este milagro. Yo creo que es maravilloso meditar estos misterios de la Santísima Virgen María. Vamos a introducirnos a un cantito. Les pido que escuchen muy bien esa canción. La verdad es que está muy bella y vamos a complacer a Laurita con esa canción. ¿Está bien? Estuve yo junto a María en la Anunciación. Estuve con la niña que con dudas, con temor, le dio su sí a un ángel y este lo llevó hasta Dios. Él sí que recreó la creación. Estuve yo junto a María en el pesebre de Belén, adorando a un niño que escondía a todo un Dios en él. Gocé junto a María cada hora en Nazaret, aunque sabía pronto lo iba a perder. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Ave María, mujer, Ave María, madre, Ave María, por los siglos cantaré. Cantaré, cantaré, cantaré. Estuve yo junto a María. Bueno, estamos de vuelta en la segunda parte de este programa tan interesante y estábamos hablando de María, nuestra Madre Santa. Hoy queremos explicar un poquito también sobre la Asunción de la Virgen María. ¿Puedes hablarnos entonces, Douglas, un poquito más del dogma de la Asunción de la Virgen María? Para mí fue algo difícil de comprender y todavía trato de comprenderlo. Sin embargo, por la fe en Cristo y su iglesia lo acepto porque es una verdad de fe revelada. Lo que sí podemos decir es lo que la iglesia misma definió sobre el dogma. En 1950 el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 966. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Como quiera que plugó a Dios no manifestar solamente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos que los apóstoles antes del día de Pentecostés perseveraban unánimes en la oración con las mujeres. Y María, la madre de Jesús, y los hermanos de él, según nos lo cuenta precisamente Hechos en el capítulo 1, versículo 14, y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, el cual ya le había cubierto con su sombra en la Anunciación. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, teniendo el curso de la vida terrena en alma y cuerpo, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan, según nos dice también Apocalipsis 19:16, y vencedor del pecado y de la muerte. Así que la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esta fiesta
pues la celebramos nosotros el 15 de agosto, en el Día de las Madres, y Madre nuestra también en el cielo, la Santísima Virgen María. Ok, entonces esto es lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica, en donde nos muestra a María cumpliendo como las promesas de Cristo a su iglesia. O sea, en María se cumplen todas las promesas de Cristo. Y pues lo que dice el dogma básicamente es que María es llevada en cuerpo y alma a los cielos. Entonces debemos de aclarar algunas cositas. Lo primero es que no es lo mismo la asunción que la ascensión del Señor, ¿verdad? Una es Jesús asciende por sus propios méritos al cielo, mientras que María es asunta por los méritos de Cristo, ¿verdad? Entonces aquí es la diferencia. María es llevada por los méritos de Cristo al cielo en cuerpo y alma. Al ser María madre, como nos dice el mismo catecismo, al ser madre de Jesucristo, al ser ella madre de Dios, inmaculada, ¿verdad? Uno de los dogmas que también estuvimos viendo, tanto la maternidad divina como la Inmaculada Concepción, siempre virgen, que fue el programa anterior que estuvimos viendo. Entonces ella, por los méritos de Cristo, es que está siendo llevada al cielo. Entonces este dogma tiene especial relación con la Inmaculada Concepción, hermanos. ¿A qué me refiero? Bueno, yo dentro del concepto, para poder entender la asunción de la Virgen María, dentro de mis límites como ser humano, porque es, como decías tú, es un misterio incomprensible a la mente de los hombres. Sin embargo, si nos vamos a la Escritura, podemos ver que Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. El dogma no nos dice si María murió, lo que nos dice o nos habla es de la dormitación de María. Pero si la paga del pecado es la muerte, y María fue concebida sin pecado original y se mantuvo sin mancha alguna dentro de su vida, ella no tenía que pagar sobre ese pecado. Entonces, por lo tanto, María tuvo que haber sido llevada en cuerpo y alma incorrupta al cielo. También, Eddie, hay otros pensadores que dicen que María, precisamente en solidaridad con la muerte de Cristo, sí muere. Entonces Jesús, en solidaridad con ella, que le dio su cuerpo, el cual no le permitió que fuera corrompido, tampoco permitió que el cuerpo de María fuera corrompido. Y también de esta forma concluimos que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como bien dices. Y es que estamos hablando de que Jesús, para tomar cuerpo de hombre, pues tomó carne y sangre de María. Ese cuerpo y esa sangre que estuvo 3 días en el sepulcro no se corrompió. Entonces es ese mismo cuerpo el que él también está preservando de la corrupción. Es del cuerpo del que él extrajo su carne y su sangre. No iba a permitir tampoco que ese cuerpo se corrompiera. Y qué maravilloso, ¿verdad? Cuando lo vemos desde este sentido un poco teológico. Pero muchas veces se nos critica. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? O sea, ¿dónde aparece en la Biblia que María fue llevada al cielo? Eso es lo que principalmente nos achacan algunos hermanos separados. Entonces, ¿cómo podemos responder, Douglas, a este misterio desde la palabra de Dios? Podríamos hablar de algunos anticipos a María, como Enoc y Elías, que fueron llevados al cielo. Pero no existe, Eddie, un texto de la Biblia que explique cómo fue la asunción de María. De igual forma no existe un texto que diga cómo sucedió la resurrección de Cristo, pues nadie fue testigo de este acontecimiento. Sin embargo, ya desde el siglo I se tiene la tradición de que María fue llevada al cielo. Pero sí tenemos un texto muy particular en el que la Iglesia siempre ha visto a María reflejada y gloriosa ya en el cielo, como dice el Catecismo, siendo coronada como reina del universo. Este texto está en Apocalipsis 12:1 y dice que 12:1 ya dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, y para que los hermanos entiendan un poquito más el contexto de este texto, porque recuerden que un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto, ¿ok? Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer, pero el capítulo 2 nos dice que esta mujer está embarazada, que le ha llegado la hora de dar a luz. Además, el versículo 5, si usted sigue leyendo, y lo invito, hermano, para que todo el capítulo 12 se lo lea, todo el capítulo 12 del Apocalipsis, no le tenga miedo, que no es un libro de espantos. El libro de Revelaciones o Apocalipsis no es un libro de espanto, más bien todo lo contrario. Si usted lee, se va a dar cuenta que el libro de Revelaciones lo que nos trae es consuelo. Siempre va a triunfar el bien sobre el mal. El versículo número 5 nos dice que este hijo que le viene a esta mujer es el Mesías, Jesucristo, aquel que gobernará con cetro de hierro la tierra. Entonces usted empieza a entender un poco más el contexto. Además, del versículo 3 nos dice que también hay un dragón rojo.
que nos explica el mismo versículo 9 después que el dragón rojo, la serpiente antigua, se refiere a la serpiente antigua y luego lo aclara, el demonio o Satanás. Estamos hablando de la misma persona del diablo, ¿verdad? Entonces hay tres personajes característicos, que son la mujer, el hijo de esta mujer y el dragón, ¿verdad? Satanás o la serpiente antigua. En programas anteriores estuvimos viendo que Génesis 3:15 habla de enemistad entre la mujer y la serpiente. Justamente la iglesia, retomando esta idea, nos dice, y quiero que apunten este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, porque es sumamente importante para explicar también lo que es Apocalipsis 12. Está en el numeral 2853 o 2853. Y la iglesia, hablando directamente sobre el dragón, nos dice lo siguiente. Dice, él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, la llena de gracia, que del Espíritu Santo es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Nos están hablando de la concepción inmaculada y de la asunción de la Santísima Madre de Dios, María siempre virgen. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, para poder entender un poquito más este texto, veamos, número 1, ya sabemos que es María, a la que se refiere Apocalipsis 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella es la madre del Salvador. Sin embargo, algunos estudiosos, algunos teólogos dicen que también se refiere a la iglesia. Algunos hermanos separados también hablan de que es hacia la iglesia. Y la verdad es que no están tan equivocados, ¿verdad? Hay que decirlo. Ciertamente también se refiere a la iglesia, pero, ¿cómo le puedo decir? Desde el Antiguo Testamento, María está prefigurando o figurando más bien a todo lo que es el pueblo de Israel, aquella hija de Sión que era anunciada también en el Antiguo Testamento, profetizada, y ella se ve como la figura del pueblo de Israel. Pero es María literalmente la que llegó a dar a luz. Y así lo dice el Apocalipsis. Esta mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar con cetro de hierro todas las naciones. Bueno, ahí ya podemos ver que es claramente María. Sin embargo, también María es arquetipo, modelo para la iglesia. Así como María es madre, también la iglesia es madre. Y ve en María esa comparación con su maternidad. Pero al mismo tiempo la iglesia es hija de María. Entonces ahí la iglesia llega a confraternizar un poquito este texto, viéndose en los hijos de María como la iglesia que aparece en el versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces, es muy bonito este texto. Por un lado, pues vemos que esta mujer está en el cielo, número 1, está en el cielo. Entonces, María Santísima la vemos rodeada de la luz. Dice que ella resplandece, sus vestiduras resplandecen de la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Según nos dice el texto, Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Entonces ella está resplandeciendo de la luz de Cristo. Lo mismo podemos ver que dice que tiene los pies sobre la luna, o que la luna está debajo de sus pies, así como la vemos coronada de 2 estrellas. Entonces estamos hablando de lo que nos habla el mismo catecismo. Ella es reina del universo, de todo lo creado, de todo lo visible y lo invisible. Ella es reina de los apóstoles, ella es reina de los ángeles. Y vea que habla de 12 estrellas. Por ejemplo, cuando hablamos del número 12, estamos hablando tanto de los patriarcas del Antiguo Testamento como de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Además de que el mismo Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, versículo 20, que las estrellas representan a los ángeles. Entonces ahí ya podemos estar viendo que María es reina de los patriarcas, reina de los profetas, que también eran del Antiguo Testamento, reina de los apóstoles, Nuevo Testamento, reina de los mártires, todos los que murieron después, y también reina de los ángeles. Eso me recuerda mucho a unas letanías que hacemos nosotros después del Santísimo Rosario. Qué maravilloso. Y por último, también podemos ver cómo a María, en el mismo texto del Apocalipsis, dice el versículo 14, se le dieron las 2 alas del águila grande. Y bueno, qué mayor significado o simbolismo nos puede dar este texto sobre lo que es la asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, como conclusión para ir viendo más de este texto, y vayan preparando ustedes sus teléfonos para ingresar con sus llamadas al 905-931-1040. Bueno, la iglesia ve entonces en este texto el símbolo de Génesis 3:15, enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella.
Entonces, esta descendencia que también nos habla el catecismo en el numeral 410, y ahí yo les estoy dando para que apunten, ¿verdad, hermanos? Numeral 410, usted va a ver cómo la iglesia compara en el Génesis 3.15 a esa mujer con María, aquella que no va a tener amistad con Satanás, amistad con el diablo. Entonces, alguna reflexión que podamos ir haciéndole a los hermanos para ir concluyendo un poquito sobre este tema, Douglas. Pues en realidad hemos conversado este rato sobre nuestra madre, la Santísima Virgen María, y cómo fue una mujer obediente a nuestro Dios, aceptando su voluntad y colaborando precisamente con el plan divino de salvación. Dentro de este contexto yo quisiera hacer referencia precisamente al acontecimiento que ayer celebrábamos, y es el acontecimiento de la Sagrada Familia, en donde esta familia es la familia Nazaret, me refiero, de modelo cristiano, en donde detrás de la modestia, su comportamiento y siempre respetuosa esta familia, las tradiciones y costumbres de su época, vivió una realidad grandiosa, y era cumplir el plan de Dios, darle nacimiento al Mesías tan esperado desde hacía ya tantos siglos por ese pueblo hebreo, Jesucristo, el Salvador del mundo, cuidar de él en su infancia y adolescencia hasta que alcanzara la plena madurez y pudiera comenzar su vida pública y predicar el Evangelio. En efecto, es en la humildad de Nazaret que comenzaron a desarrollarse entre los miembros de la Sagrada Familia las primeras páginas del Nuevo Testamento que Dios, en el Verbo hecho carne, vino a darle a los hombres por amor y por la salvación de todos. El testimonio de Cristo, Eddie, y de sus padres muestra también la inmensa proyección que puede tener una familia común, vivida con toda simplicidad, con Dios y en el amor compartido. Yo quisiera este día tan especial pedir de una manera muy especial por las familias de Costa Rica que en esta época de Navidad y Año Nuevo sufren tanto por tantos flagelos que tenemos, como el alcohol, las drogas, el consumismo, y que hacen disipar y olvidar el verdadero sentido del acontecimiento que celebramos en Navidad. Yo quisiera pedir para que incluyan estas familias a Jesús como centro de sus vidas y que se encarne en los corazones para que nazca en nuestras vidas y en nuestros hogares. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Entonces, bendiciones, hermano. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Aló, buenas. Mire, mi nombre es Marixa de Grecia. Quiero, felicitar y bendecir mucho a Dios por este hermano, que lástima que se me fue del aire un poco el programa. No sé si fue mi radio. Y entonces no oí, solo oí cuando él llegó a ver a la Virgen de Guadalupe, que entró. De ahí no sé qué más contó hasta que después volvió. ¿Se la contamos de nuevo? O así como rapidito, solo para yo saber, porque para mí la Virgen de Guadalupe, bueno, igual nuestra Virgencita, la Negrita de los Ángeles. Y quería hacerle esta preguntita. Yo, en mi familia hay familia que se ha ido de la iglesia. Eso a mí me duele mucho. Y yo quiero enseñarles a mis hijos que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Yo estoy muy segura de eso. Y de nuestra Madre, la Virgen María. Yo soy muy pendeja porque yo no sé defenderla. Yo a veces hay familia que habla, yo no discuto, yo me aparto, y yo solo les digo a ellos, yo los respeto a ustedes, pero respétenme a mí. Siempre digo eso. Entonces yo me siento así un poco pendeja por eso. Entonces, ¿para qué? ¿Y cómo hacer uno con eso? ¿Cómo vivir uno con eso, pensando a veces que duele que en la familia se vayan así, o que haya gente que no comparte esto? Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, doña Maritza, que Dios la bendiga por su comentario. Y la verdad es que bueno, aquellos hermanos que no pudieron escucharlo, por eso que se fue del aire, vamos a invitar a Douglas para que nos dé su testimonio, pero no sin antes invitarles que oren mucho por esos hermanos que se han salido de la iglesia. Oren mucho, porque es a través de la oración, del doblar las rodillas, que el Señor va a tocar los corazones. Y por supuesto, compartir todo esto que están aprendiendo ustedes en este programa tan maravilloso. Douglas, coméntanos entonces, nada más para repetirle ese milagro que te hizo la Virgen María en Tepeyac. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a Ana por llamarnos. Yo le comentaba hace un ratito aquí a ustedes y con Eddie que precisamente me tocó ir a México por un tema de trabajo. Y entonces con mi esposa, ella me insistió mucho que fuésemos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, una vez estando ahí, pues claro que me sentí sumamente impactado por aquella mujer tan maravillosa. Y entonces esa
esa figura tan maternal de la Virgen, pero claro, yo no en ese momento no lo quise reflejar, no quise decir que me sentía de esa forma, sino que bueno, salí nuevamente y en ese momento mi esposa me pidió que subiéramos entonces al Tepeyac, ¿verdad? Allá donde está precisamente la capilla. Y entonces fuimos ahí a la capilla del Cerrito. Y entonces había un sacerdote con una rosa en su mano bendiciendo a las personas que se le acercaban. Pero bueno, yo no quería, no tenía muchas ganas de ir donde aquel sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, al final siempre lo hice, fui y entonces él me dio la bendición con su rosa. Le di las gracias y me fui. Bajamos y para mi sorpresa y el de mi esposa, comentaba hace un rato, fue que ya no sentía más el vértigo. Fui sanado. Y decía que fui sanado precisamente en la casa de la Virgen y por ella, quien tuvo esa gran misericordia para este hombre que tan poca fe tenía en ello y que en ella, que no la había visto nunca con esos ojos de fe. Yo siempre digo, Eddie, una frase muy simpática, digo que al igual que a Pablo, Jesús lo botó del caballo, guardando obviamente las proporciones, a mí fue la mismísima Virgen María quien me botó del caballo de la ignorancia. Bueno, una vez más, entonces la Virgen María, así como en las bodas de Canaán, intercediendo por nosotros para que se haga el milagro del vino en nuestra vida, de Cristo Jesús, el vino de la fuente de agua viva. Pues ya estamos acabando con el tiempo, hermanos, no sin recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través del correo programas@radiofides.co.cr y que pueden descargar estos mismos programas a través de la página www.patristica.info. Douglas, saludos. Sí, claro, un saludo muy especial para mi esposo Leda y para mis hijas Silvia, Tatiana y María José, para mi yerno Eric, ellos dos, mi hija mayor y Eric también están con nosotros en Alianza de Amor, así que ellos me acompañan y me apoyan muchísimo y también para los integrantes de Alianza de Amor, también un especial saludo para la comunidad de Ciudad Colón, parroquia que me ha acogido en los últimos meses en mi servicio de pastoral en esto del diaconado permanente, también un abrazo a mis hermanos participantes en este ministerio y pido la oración a todos los que nos escuchan para seguir adelante en este proceso y a todos pues un feliz año. Bueno, de parte del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, el último programa de este año, pues también les deseo un feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Recuerden, todos los lunes, 1:30 de la tarde, su programa Defiende tu Fe. Bendiciones. Esto fue Defiende tu Fe, una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, aquí en Vida y Esperanza.